Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta presentación o a esta primera conferencia del ciclo que habéis montado sobre diferentes temas patrimoniales y culturales. Bueno, para empezar, lo que quisiera, por supuesto, agradecer la invitación que me hace para participar junto con Bartolomé, con Bartolo, que es también un alma de este proyecto, ¿no? Y yo creo que se ha desarrollado gracias al impulso que él ha puesto para que podamos hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la presentación un poco, como decimos nosotros, a limón. Hay una serie de programas, como veréis ahí, y él va a intervenir en algunos determinados y yo voy a intervenir en otros, ¿no? En primer lugar, esta frase la ha buscado Bartolo y me ha gustado mucho para ponerla, que es que, como veis ahí, no hay viento favorable para que el barco que no sabe a dónde va. Entonces, esto es la primera reflexión que yo quiero hacer antes de empezar un poco con los objetivos que hemos hecho en el proyecto y lo que hay que pensar tanto desde el punto de vista cultural en todos los ámbitos, pero yo, como soy de la parte turística y aquí está Bartolo de la parte patrimonial, la planificación es fundamental. Es decir, el dejar que todo se autorregule es muy complicado, en una sociedad en la que todo el mundo tiene una serie de intereses, una serie de características, con lo cual está claro que todos estamos en una gran economía de mercado, pero que desde un punto de vista de los objetivos de una sociedad, lo importante es hacer una mínima planificación de saber hacia dónde se va. Y esto es un poco lo que hemos reflejado en este documento o en este proyecto de plan director de Asinico. El objetivo era fundamentalmente hacer un análisis de las debilidades, de las oportunidades, de las diferentes fortalezas que tiene Asinico, porque vosotros la mayoría sois del entorno, creo que la mayoría sois de Ronda o de los municipios cercanos, creo, no sé si habrá alguien más lejano. Yo creo que el que más lejos soy yo, que he venido de Málaga, ¿no? Pero hay que reflexionar que Asinico por sí solo tiene una potencia, ¿no? Una potencia de conocimiento, porque es algo que está ahí muy importante y que es necesario reactivar. Entonces nosotros lo que hemos es analizado desde un punto de vista de diferentes ámbitos, la investigación, de la protección, como veis ahí, de la restauración, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con Asinico, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado lo que es una orden, que la veis ahí escrita, que es la orden del 3 de marzo de 2016, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, donde se establecen la serie de directrices o los diferentes programas que habría que realizar para hacer un plan director de los conjuntos culturales que hay en Andalucía. Entonces, como veis ahí, hemos puesto en esa transparencia, que es donde vamos cada uno a intervenir en un epígrafe diferente, como veis ahí, 9 programas, que va desde la estrategia institucional, las diferentes posibilidades que tendríamos que tener, porque claro, una vez que se hace un plan, pues hay que tener una estructura de gestión y hay que proponer cómo se va a desarrollar y a materializar todo lo que a continuación veremos, ¿no? Y otra serie de programas como el de territorio y sociedad, el arquitectónico, el arqueológico, el de difusión, el de comunicación, el de recursos económicos. Es decir, vamos a ir desgranando, no voy a ir nombrando ahora cada uno de ellos, pero sí digamos que veáis un todo en el plan director que nos permita al final saber que lo que hemos hecho es analizar qué es lo que deberíamos de hacer y cuáles son, digamos, las inversiones que tendríamos que realizar para poder poner en marcha todo este tipo de proyectos. Bien, pues esto es un poco la misma reflexión que acabo de decir, que yo es que no suelo seguir la transparencia, voy por mi nivel, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues el primer bloque, que es la parte del programa institucional, pues va a explicarlo. Yo me voy a levantar. Muy bien. Vamos empezando. No te va a poder grabar todo. Guay. Eres tú muy... porque no está en la boca. Pero es que no vemos la pantalla. Con esta, ¿puedes apagar esto? Vale,
Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, muy bien. También falta una que me falta una. Bueno, pues... Se ve bien, ¿no? Ahora. Queda una. Pero que se ve bien, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve bien hasta desde aquí. Muy bien. Bueno, venga, el programa institucional. El programa son esos 9 programas. Yo voy a empezar por el programa institucional. Por definición, todos los programas, para no repetirlos, se estructuran de la siguiente forma. Hay un apartado descriptivo de cada programa, una fase de diagnosis en base a una serie de estudios que lo iremos viendo, y el apartado de propuestas, donde se definen las acciones temporalizadas en un marco temporal y económicamente también en cada programa. Entonces, para no repetirlo, esa es la característica del armazón. Son 9 programas y cada programa tiene una fase descriptiva de diagnosis y de propuestas. Claro, estamos hablando de un documento muy extenso, ¿no? Al peso. Entonces, en una hora pues es complicado, pero vamos a ir a la idea a fuerza, ¿no? En cuanto al programa institucional, pues ahí lo que tratamos en la fase descriptiva es el devenir institucional del yacimiento arqueológico de Acinipo, es decir, el punto de partida. El punto de partida no me voy a remitir porque en la última conferencia la da José Manuel Castaño, que ahondará en los temas historiográficos y de investigación del yacimiento, pero sí decirlo que, bueno, ha sido profuso, es decir, hay un devenir institucional desde el año 31, en el que el Ministerio de Instrucción Pública declara a Acinipo, el teatro concretamente, monumento histórico artístico. Ese es por así decirlo, es la primera constancia de tutela del Estado del yacimiento de Acinipo, y en particular, ¿qué es lo que más impactaba? Evidentemente no había excavación arqueológica, sino las noticias de que había aparecido una inscripción, que había aparecido un resto de una cultura. Pues bueno, era el teatro, ¿no? El protagonista en el marco de la arqueología monumental y del monumentalismo, ¿no? El patrimonio entendido como los grandes monumentos. De ahí tendríamos que dar un salto, pero ya fue importante, es decir, se declara monumento histórico-artístico, por lo tanto ya el Estado ejerce un papel tutelador del yacimiento. El salto siguiente, pues tendríamos que ir al año ya 78, voy a dar una pincelada, todo eso está perfectamente, el documento está colgado en la web municipal, en el portal de transparencia, aparece en planes y programas, está el documento colgado entero. En el año 78 pues hay otro salto importante, cualitativo, desde el punto de vista institucional, que es la declaración por parte del Ministerio de Cultura de utilidad pública del yacimiento. Y en el 79, todo ese proceso se acelera, en el 79 ya se lleva a efecto la compra por parte del Estado, vía expropiación, de los terrenos de Acinipo. Ese es otro hito que marca ya un antes y después, porque en el año 80 ya se produce por encargo de la Dirección General de Bienes Culturales, de Dirección General de Bellas Artes, de Madrid, se encarga Román Fernández Vaca la restauración del teatro, que tenía 3 fases y todavía estamos nos quedamos en 2, ¿no? Otro salto institucional, después del 79, ya el yacimiento forma a ser parte del Estado. Estaríamos hablando ya del régimen preautonómico, y concretamente en el año 1984 es cuando en el proceso de transferencia el ayuntamiento, la tutela pasa a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Ese otro hito importante dentro del devenir institucional del yacimiento. Y por último, por poneros los 5 elementos clave, sería el año 2011 con la incorporación, el catálogo general del patrimonio histórico de Andalucía, de Acinipo, como bien de interés cultural en el rango de zona arqueológica. Esos serían los elementos más importantes de referencia de este devenir institucional, que después tiene una serie de ramificaciones que son importantes, como la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en el año 2004, que se firmó en el 2004, o el reciente del año 2018, que ha traído como grata consecuencia el que por primera vez en la historia tengamos un documento de planificación en el yacimiento de Acinipo. De modo, ese es el aparato descriptivo, no me he querido extender mucho, y
Y a nivel institucional, después, la fase de diagnosis, cómo hemos llegado a diagnosticar toda esta situación, que es importante, ¿no? Porque hay que decir que si no hay gestión, la planificación se queda en papel mojado o papel en un cajón, ¿no? Van íntimamente relacionadas. De nada sirve hacer un perfecto documento de planificación si no se contempla de forma rápida y contundente los instrumentos de gestión para llevar a cabo ese documento de planificación. Entonces, la conclusión, a nivel DAFO hemos hecho un DAFO, donde se han analizado las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas del yacimiento. Hemos hecho también un estudio de percepción social del yacimiento, un análisis de la demanda a pie del yacimiento con casi 500 encuestas al respecto, y después también una encuesta vinculada a que han intervenido profesionales del sector que intervienen directa o indirectamente en la gestión del patrimonio histórico, y todo ello nos ha permitido establecer un diagnóstico que a su vez nos ha posibilitado el armazón de diagnóstico en cada uno de los programas, de los 9 programas, lo que consta el documento de planificación. Y como conclusión clave, aunque hay más conclusiones, es la que os he anticipado antes, la necesidad de crear una estructura administrativa ágil de gestión específica para el yacimiento dentro de las posibilidades que nos da el marco jurídico andaluz. Y ahora lo vamos a ver, si pasa, que son fundamentalmente 4 opciones. Nosotros como técnicos, nuestra misión ante los responsables públicos y ante, en este caso, la Consejería de Cultura, que es la que va a tener que resolver, informar sobre este plan director, nuestra obligación es plantear, cual baraja de cartas, las posibilidades que tenemos en cuanto a la gestión. Entonces nosotros le decimos a la Consejería que hay 4 opciones. Una, declarar conjunto arqueológico al yacimiento de Acinipo. Por poneros un ejemplo, sería entrar en un estatus similar al que tiene Itálica o Baelo Claudia. ¿Por qué se caracteriza esta opción A? Pues sobre todo porque tiene una especialización funcional dentro de la Consejería de Cultura. Propiciaría, en el marco de la Consejería, el disponer de un presupuesto anual, personal estable y una área definitiva de gestión y de administración. Parte de una dirección, un área de administración, un área de difusión y un área de conservación. Sería el mismo ejemplo. Hay 8 conjuntos culturales arqueológicos en Andalucía en estos momentos. Eso al final, bueno, lo explico para no dar salto, ¿no? Y entonces es una especialización funcional dentro de la organización de la Consejería de Cultura. Garantiza qué consecuencias, podemos pasar a la siguiente, yo creo, que nos posibilitaría el poder tener un programa anual de actuaciones en el marco de la investigación, en el marco de la conservación, de la difusión, de la protección, de la interpretación, y máxime disponiendo de un documento de planificación como el que disponemos. Y eso, en definitiva, pues ¿qué nos propiciaría a su vez? Pues una mejor organización y fomento y adopción de todas las iniciativas que son necesarias para desarrollar desde todos esos puntos de vista, vuelvo a insistir, la investigación, la conservación, la protección, la puesta en valor, la difusión, comunicación, el yacimiento. Esa es la primera opción. La opción B sería la cooperación entre el Ayuntamiento de Ronda. Todas estas son, vuelvo a insistir, que son los escenarios que nos posibilita el marco jurídico andaluz. La cooperación entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura para la gestión de Acinipo. Símil, podemos utilizar también el concepto de una encomienda de gestión. Eso entre administraciones es posible. Entonces se establece un marco de colaboración, de concertación y de coordinación, donde la Junta no perdería ni la titularidad, por supuesto, ni la competencia, y en el marco de ese convenio pues se define qué trabajo técnico se encargaría el Ayuntamiento de realizar o qué servicio prestaría el Ayuntamiento, en qué marco temporal se desarrollaría esa encomienda de gestión, y
y los trabajos técnicos, ¿no? Aquí tenemos un caso que funciona, que es el caso de los baños de Ronda, que está bajo este formato que ampara nuestro ordenamiento jurídico. Y al día de hoy, bueno, con la pequeña incidencia que puede existir, es un modelo que ha resultado ser satisfactorio para todas las partes de los baños. Voy muy resumido, para que no nos vayamos a una hora introspectiva. Me iba a quedar 2 minutos. La tercera, que ahora mismo, pues, no sé, la viabilidad no sería tan certera como las otras 3, pero está ahí, que sería la creación del parque cultural, un parque cultural en la zona de Ronda, en el cual se englobaría Acinipo. Esa figura de parque cultural está estipulada en el artículo 81 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. ¿Y qué puedo decir al respecto? Es que no hay ninguno constituido. Es decir, se ampara en la norma, pero no hay ninguno constituido. Hay uno que se está pergeñando, como se suele decir, que es vinculado a la cultura del agua en la zona de la Alpujarra de Granadina, con todo el tema de la cultura del agua. Pero de momento no hay. Que Ronda tiene potencia desde todos los puntos, desde el punto de vista ambiental y cultural, pues no solo es Acinipo, sino que existen poderosísimos recursos de atracción, ¿no? Desde toda la importancia de la zona de Montecorto en la prehistoria reciente con el Sile, a la Cueva de la Pileta, a los importantes restos dolménicos que tenemos en la serranía, el propio Acinipo, y si unimos dos parques naturales, un futuro parque nacional y más de una veintena de espacios naturales protegidos, es una zona que tiene una potencia desde el punto de vista cultural, etnológico, artístico, arquitectónico. Bueno, seguimos un montón, ¿no? De lo que es el concepto amplio de definición legal de patrimonio, tremendo. Pero bueno, la hemos puesto encima de la mesa porque es posible. También hay que decir que no hay ninguno constituido, ¿no? Pero bueno, será el momento llegará el momento que haya un parque, ¿no?, en funcionamiento. Y un tercero, el cuarto, sería quedarnos como estamos, pero bueno, con matizaciones. Sí, nosotros ahora mismo estamos, no entendemos, con un salto cualitativo, pero es nuestra obligación es ponerla encima de la mesa. Nosotros somos ahora enclave, en la categoría, la red de espacios culturales de Andalucía abarca los conjuntos monumentales o arqueológicos y a los enclaves, son dos figuras. Acinipo forma parte de esa red de espacios culturales de Andalucía como enclave, y somos 23 los yacimientos arqueológicos que estamos en esa red. Pero claro, ¿cuál sería la nueva fórmula aún estando en esa figura de enclave? Pues evidentemente que se exigiría una regularidad presupuestaria, más recursos humanos, garantizar un mantenimiento anual en el yacimiento, el fomento del conocimiento científico a través de las intervenciones arqueológicas, el mantenimiento de las estructuras arqueológicas, el intercambio de información o crear redes con otros yacimientos de la red, etcétera, etcétera. Es posible, y sobre todo teniendo un documento de planificación, es decir, que esa fórmula de permanecer bajo el manto de enclave lleva el valor añadido respecto a otros enclaves, a los restantes 22 enclaves, que nosotros sí disponemos de un documento de planificación. Esos son los 4 escenarios posibles, resumidos. Ya os digo que os remito al documento, es algo más extenso, pero bueno, por encuadrar un apartado fundamental del institucional de importancia pues clave, es decir, no hay planificación posible si no hay gestión y una mínima estructura de gestión, y a viceversa, tampoco hay gestión sin planificación, es decir, ¿qué va a gestionar si no hay un documento de planificación? Es decir, van íntimamente relacionados, ¿vale? Habrá que elegir una de las 4 empresas. Exactamente, ya la administración, evidentemente, de cultura, hombre, el ayuntamiento, el yacimiento está en el término municipal, es verdad que ha habido sintonía, ¿no?, tanto a nivel técnico con la consejería desde
siempre con su altibajo, como en cualquier relación, ¿no?, de pareja, ha habido siempre su altibajo, pero bueno, también desde 2004 acá, en 15 años ha habido 2 convenios de colaboración. Es verdad que no ha habido permanencia, ¿no? También se metió la crisis, ¿no?, de por medio, bueno, entre comillas, en cuanto a, no es excusa, ¿no?, porque un elemento del patrimonio con tanta riqueza, con tantos valores como atesora desde todos puntos de vista, debe ser un referente y debe agudizar el ingenio independientemente de que haya más medios o menos medios. Pero bueno, seguimos. El segundo programa es el de territorio y sociedad. Este fundamentalmente, en el aspecto descriptivo, lo que hace es analizar el marco normativo que pudiera o que afecta, en este caso en el que está encuadrado el yacimiento arqueológico de Acinipo. Aquí se ha analizado desde el Plan General de Ordenación Urbana, que son suelos no urbanizables de protección integral. Se ha analizado también el planeamiento de Montecorto, que está en la fase de todo eso. Miguel, está aquí la alcalde de Montecorto con nosotros. El planeamiento de Setenil, esas son poblaciones que territorialmente, sus términos municipales, entran en el área de influencia de Acinipo. Y también otro documento de escala provincial, como el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia. También hemos analizado todas las oportunidades existentes en el entorno, fundamentalmente vinculadas a administraciones, instituciones, organizaciones, asociaciones que directa o indirectamente pueden aportar un plus en la conservación, en la protección, en la investigación, en el apoyo institucional de Acinipo. Y a nivel de diagnóstico se ha detectado desde el análisis que se ha hecho en TripAdvisor de la percepción de la demanda, del estudio de la demanda, el DAFO, con los expertos, con la percepción, los valores paisajísticos de Acinipo son incuestionables. Es decir, uno de los grandes atractivos del yacimiento arqueológico es su valor paisajístico y su emplazamiento. Es decir, llama la atención a todo el mundo e incluso tapa posibles vergüencillas, ¿no?, o vergüenzas que hayan podido existir, ¿no? Es decir, pero prima, ¿no?, esa fortaleza del paisaje ha hecho tapar otros déficits, ¿no?, por así decirlo. Y aquí hay un reto importante en cuanto a propuestas. En el ámbito de las propuestas desde el punto de vista del territorio y la sociedad, hay un tema muy importante. Es decir, Acinipo es indisociable de su paisaje, y el paisaje lo han construido las personas. Fundamentalmente el paisaje, bueno, a lo largo de la historia, pero si nos remontamos a una historia más reciente, casi contemporánea, tiene unos actores fundamentales. Esto no es un gesto de benevolencia, ni de demagogia, ni muchísimo menos. Estamos hablando que el entorno de protección de Acinipo son en torno a las 300 y pico de hectáreas, y hay 30 y tantas familias que son los responsables y los verdaderos actores de haber configurado el paisaje, el cual se rodea Acinipo y que todos valoramos. Entonces, es verdad que se llega a un momento, y sobre todo con la declaración como zona arqueológica de Acinipo, en su declaración como bien de interés cultural en el 2011, hay un problema de colisión entre los intereses de defensa del patrimonio, que prevalece sobre cualquier situación, como no podía ser de otra forma, porque no solo es la mesa, es que las necrópolis están en el sector norte. Curiosamente, bueno, eso también lo veremos, no me quiero porque si no me salto, eso tendrá su charla oportuna y su hora y pico también, Pero así, aquí hay un problema, es que cuando nosotros se desarrolla el expediente de declaración de BIC, la ley dice que es potestativo. En unos elementos se han hecho instrucciones particulares que son las que definen casi a nivel micro los usos sobre ese suelo protegido, ¿no? En el caso de Acinipo no tiene unas instrucciones particulares. Entonces es verdad que hay una colisión entre esos actores que son los que han configurado, básicamente agricultores, los que han configurado el paisaje de Acinipo, y es verdad que aprobado por todos, en el sentido de que tiene unos valores excepcionales, y la colisión con la ley de patrimonio. Entonces hay problemas
personas por cuestiones de rentabilidad que quieren cambiar el cultivo, y ha habido serios problemas o denegaciones sistemáticas de la administración a poder introducir la vid o poder introducir el olivar. Y esa reflexión la tenemos ahí. El secano, que ya digo, es un elemento vertebrador del paisaje de Acinipo, desde el punto de vista del impacto sobre un hipotético patrimonio, es decir, de la zona de protección de esas 300 hectáreas, hay zonas que pueden tener sustrato arqueológico y otras no, para empezar. Es decir, tú no puedes meter en la bolsa todo, porque hoy hay tecnología y hay mecanismos administrativos para informes arqueológicos previos y que pueda convivir el agricultor con la defensa del patrimonio. Porque es importante tener también al agricultor de nuestro lado en esta tarea ambiciosa de proyectar Acinipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Unas instrucciones particulares de esa zona de protección que se mete todo en un mismo saco, hacer prácticamente intervenciones o estudios de detalle, porque hoy hay tecnología, hoy los patos de un cultivador para cereal, que es lo que hay ahora, puede hacer muchísimo más daño que una plantación de olivar, donde el olivo hoy se puede inyectar y tú puedes exigir que no se roture, porque no que se hagan labores de laboreo mínimo, que no sea superior a 20 centímetros. ¿Sí? Nosotros lo que pretendemos es armonizar los intereses, en este caso de estos actores, con la ley de patrimonio. ¿Sí? Entonces, una de las conclusiones es que a Acinipo hay que incorporar en el pedido unas instrucciones particulares donde se definan todos esos pormenores, porque es difícil construir nada con la oposición al final de gente que son importantes en el territorio para su salvaguardia. A nivel de investigación me voy a entretener bien poco, porque la última sesión le corresponde a José Manuel Castaño y va a profundizar en toda la historiografía, ¿vale? ¿Voy bien de tiempo o no? Lo estoy pasando. Bien. Pues no, pero bueno. Vale, a nivel de descriptiva, deciros, bueno, que las primeras referencias ya son de Plinio, ¿no? En su historia natural y con Acinipo, Alunda, no me voy a remitir a eso, y simplemente hemos analizado absolutamente todo, pero no obstante las principales líneas de investigación, que esto también se explican las cosas, por qué Acinipo, todos nos lo preguntamos, por qué no ha despertado. Pues tampoco hemos tenido trayectoria suficiente, no somos Baelo Claudia, que Pierre Paris ya empezó a excavar en el año 17, o en Itálica, que empezaron en 1914, los franceses, el Instituto Alemán. Claro, hay una trayectoria y un bagaje que eso no se ha acumulado en Acinipo. Así, la primera referencia que tenemos desde esa visión de la arqueología monumental es Mariano del Amo en 1967, que básicamente su pretensión fue sacar una planta del teatro, de sacar el graderío, la orquesta y parte de la escena, bueno, del púlpito, ¿no? De ahí pasamos a Rafael Puertas Trica, que fueron 3 intervenciones del 80 al 82, que fue el director del Museo Arqueológico Provincial. La primera, que se enfocó en la zona que se ha mantenido hasta el año 2005, que nosotros intervenimos como el foro de la ciudad, y resultó no sé el foro, y después 2 intervenciones más vinculadas sobre todo, que fue la que posibilitó después ya Pedro Aguayo armar todo el proyecto de la prehistoria reciente, la Detención Natural de Ronda. Pues ya se hicieron pequeños sondeos estratigráficos donde se pudo demostrar que Acinipo, a vez de ser romana, tenía una fase precedente, ¿no?, en la prehistoria y la protohistoria. Después, el gran salto cualitativo que marca un antes y un después, sin duda, en la historia del yacimiento de nuestro paisano Pedro Aguayo, con las intervenciones de los 82 al 90, fueron 3 campañas, 85, 86 y 88, si no creo mal recordar, aunque Pedro ya intervino en las 2 últimas campañas que hizo con Rafael, ¿no? Es decir, Pedro Aguayo cogió el testigo de Rafael Puertas Trica. Y después nosotros, ahí viene la referencia del que los habla, que fue la prospección, que nos posibilitó conocer la estructura del poblamiento rural en toda la depresión natural de Ronda, con 3 prospecciones, una en Acinipo, otra en el territorio de Alunda y otra en la Fíbula, la zona de Grazalema, y después lo remató José Manuel Castaño
con todo el tema del poblamiento medieval, y después las tres intervenciones, 2005, 2006, 2007, sobre los niveles romanos propiamente de la ciudad, que nos posibilitó despejar que el foro no era tal, sino que era una domus, que los depósitos que se interpretaron en el año 82 como las termas eran los depósitos de almacenamiento de agua con distintas fases, porque bueno, Acinipo es un yacimiento con penurias de agua. Y después el diagnóstico, pues que se ha realizado una valoración de toda esa línea de investigación, y con esto, con lo que os he dicho antes, es decir, el gran problema de Acinipo es que al final ha habido 9 intervenciones arqueológicas en toda la historia del yacimiento. Si eso lo comparamos con Baelos Itálica o otros yacimientos romanos, pues claro, estamos en los albores, ¿no?, de la civilización. Y en cuanto a nivel de propuestas, hay más propuestas en la redacción de un proyecto general de investigación para Acinipo, que bueno, es un documento técnico que lo tenemos ya prácticamente hecho y se presentará a la Junta en este mes de abril. Es preceptivo para acometer la investigación del yacimiento el tener la autorización en el marco de un proyecto general de investigación. En cuanto al programa arquitectónico, en la fase descriptiva se han definido arquitectónicamente las distintas estructuras que son visibles hoy en el yacimiento. Están sectorizadas con su superficie, también todas las cuestiones relativas a la accesibilidad en los recorridos. Y en cuanto al diagnóstico, se han analizado las distintas patologías que presentan la estructura arqueológica visible, tanto el teatro, la domus y las termas, fundamentalmente, tanto de carácter, las que tienen un carácter más macroscópico, que son visibles, ¿no?, como las roturas de fábrica, los deterioros en los morteros y todo lo que los problemas de conservación, y también la de carácter microscópico, que se han vinculado a agentes ya más bióticos, como los hongos, los líquenes, los enraizamientos de las vegetaciones. Todo eso se ha analizado, así como las instalaciones existentes y las funcionalidades de las mismas. Y después, a nivel de ese programa, se han establecido una serie de criterios generales de cómo intervenir en esa estructura visible en el yacimiento y los criterios específicos. Es decir, no se deja nada a la improvisación. Qué trabajos previos de terapéutica restauradora hay que aplicar, cómo se tienen que aplicar, los trabajos de mantenimiento, cómo se tienen que llevar a efecto. Pues eso no puede quedar al bur del criterio de uno ni otro. Es decir, un documento de este tipo, todo eso se define, las condiciones y las pautas para su puesta en valor, y también todos los referentes que tienen importancia crucial, y la gente, las personas que, ya te digo, a todos los niveles, en los estudios que hemos desarrollado, uno de los grandes impedimentos, problemáticas, son las cuestiones vinculadas a la accesibilidad y a la visita. En cuanto a las propuestas, pues todas las vinculadas a la restauración, la conservación y la redacción de un plan de seguridad. Aquí tenéis algunas, no me quiero extender porque creo que voy. En cuanto a las colecciones, estaríamos hablando lo mismo que se ha hecho en el apartado arquitectónico, hemos hecho con las colecciones. Las colecciones, tanto de elementos arqueológicos y visibles, aras votivos, restos de fustes, de columnas que están esparcidos en el yacimiento, como las existentes en el Museo Municipal de Ronda y en otros museos, piezas de Acinipo, de carácter numismático, metálica, de cerámica, en otros museos como Sevilla, Huelva, el de Málaga. Todo eso está controlado, así, de ese patrimonio de artefactos que albergan estos museos y el propio yacimiento. Pues se ha hecho un análisis de las mismas y qué criterios de intervención hay que aplicar sobre esos bienes de distinta naturaleza, y así como las necesidades de conservación que esos bienes tienen y cómo tenemos que afrontar. Bueno, ahora me tenéis que aguantarme el ratito que queda ya. Bien. Vamos, voy a intentar ser rápido. Es que, como veis, el documento es bastante amplio, bastante profundo, y aunque habrá algunas charlas que profundizarán en cada uno de ellos, me imagino, ¿no? Pues lo que diría un poco que tuvierais una visión general.
hasta ahora un poco nos hemos dividido la presentación porque digamos, la primera parte ha sido toda una parte más del ámbito cultural y patrimonial, y ahora pues, aunque también tiene su relación, pero se centra un poco más en el tema turístico, ¿no? Entonces, aunque también voy a hablar un poco digamos, de las necesidades de los recursos económicos que necesitaríamos para poner en marcha este plan. Bien, concretamente dentro del programa expositivo, pues lo que nosotros, y dentro de todo, como bien ha explicado Bartolo, no voy a repetir, en todos los análisis que hemos realizado dentro del sistema DAFO, pues entonces nosotros lo que hemos identificado es concretamente una necesidad fundamental, y es realizar un centro de interpretación y recepción de visitantes. Eso es fundamental porque ahora mismo, y eso lo hemos detectado, y ahora lo veréis también en otros programas que voy a presentar, actualmente realmente llegar a Sinipo para la gente que no es del entorno es complicado. Cuando llega es un poco inhóspito para un visitante, y entonces pues lo más normal, lo más lógico es que ahí se incorpore dentro del programa, digamos, un centro de interpretación y de recepción de visitantes. Entonces ese centro de visitantes debería de tener diferentes, como cualquier otro centro de visitantes, diferentes ámbitos que van desde la parte más expositiva como la parte más audiovisual o de la aplicación de tecnología. Es decir, eso es fundamental para que cuando alguien llegue a ese programa, entonces lo que hemos diagnosticado y lo que hemos propuesto es que se establezca un centro y además que exista un conjunto de itinerarios de visita, que es fundamental, porque una vez que llega dentro de todo este complejo, pues es muy importante el tener una serie de apoyos a la propia información. Ahí hemos, incluso ahora veréis en la parte de lo que hemos propuesto en la parte del programa expositivo, generar incluso videomapping, una cosa muy importante y muy interesante que se está realizando en muchos monumentos, por lo cual toda esa mezcla de programas, digamos, de tecnología aplicada a ese centro, y dentro de ese programa expositivo pues daría una visión turística muy importante a este apartado, ¿vale? Bien, con respecto al programa de comunicación y difusión, pues aquí, digamos, cojo lo que Bartolo también ha dicho anteriormente, y es la realización de casi 500 encuestas. Desde la Universidad de Málaga hemos desplegado a algunos becarios que han estado a pie de Acinipo los viernes, los sábados, los días de mayor visitante. Entonces hemos hecho una gran encuesta que yo creo que tiene un rigor científico bastante importante. Entonces pues hemos distribuido, ¿no?, como veis ahí, por sexo, por procedencia. Sabemos la gente en qué estaría dispuesta qué estaría dispuesta cuando llega al monumento a hacer allí en el mismo documento, si estaría dispuesto a tener una visita guiada, si por dónde ha venido, desde dónde viene, por qué ha llegado a Sinipo. Es decir, una estructura muy importante, que ahora vais a ver el perfil de las personas que están visitando actualmente a Sinipo, ¿no? Entonces eso ha sido un trabajo bastante complicado de procesar, pero nos ha dado una visión de que ya no solo que todo lo que hemos hablado, que patrimonialmente y sabemos el valor que tiene Sinipo, sino que realmente hay un apartado muy importante de comunicación y difusión relacionada con el turismo, que puede generar desarrollo local en todos los entornos y en todos los municipios que hay alrededor de Sinipo. De hecho, igual que ha planteado Bartolo, que haya un uso o hacer una particularidad para que haya un uso agrícola dentro de, pues nosotros lo que planteamos, porque nuestro planteamiento es siempre desde la Universidad de Málaga y desde la Facultad de Turismo, estamos comprometidos con el turismo, pero siempre con un turismo que produce desarrollo local, ¿no? Si no produce desarrollo local, no tiene ningún interés el turismo, porque lo único que produce son externalidades como cualquier otra industria, si no se planifica correctamente, ¿vale? Entonces en ese tipo de encuestas pues hemos detectado, por ejemplo, ahí lo hemos colocado para que lo veáis claramente. Es decir, normalmente la persona que asiste o que visita es un trabajador o una persona que trabaja realmente, una persona que trabaja con estudios,
de renta media y de una media mayor de 40 años. Es decir, que queda un trabajo bastante interesante de hacer para el futuro, para poder hacer una gran difusión, para llegar a todos los perfiles diferentes, ¿vale? Normalmente se desplaza en vehículos propios, como no puede ser de otra manera, porque todos los que conocéis ahora mismo cómo está la situación para llegar a Sinipo, tiene que ser por desplazamiento. Ahí en el documento también hemos hecho determinadas propuestas de conexiones hacia Sinipo, de si tendríamos que hacer un aspecto de movilidad, como veréis ahora, ¿no? Normalmente son de los municipios de Cádiz, Sevilla y de la provincia de Málaga. Esto es muy importante de cara al turismo y a hacer una previsión de impacto económico y de impacto inducido que podría producir, y estamos hablando de la gente que ahora mismo está, no estamos hablando de los que podrían venir, que serían muchísimos más, pero ahora mismo el impacto, veis que normalmente al menos pernoctan 2 noches y están en alojamientos rurales o normalmente en alojamientos cercanos, por supuesto, pero que tienen gastan 130 euros en dicho alojamiento y 90 en comida, y dedica además al entorno de la visita unos 30 euros a monumentos. Es decir, que el que viene aquí es un turista que le gusta la cultura, que visita los diferentes monumentos de la zona y que está interesado y que es capaz de desplazarse a Sinipo a pesar de las circunstancias como se encuentra actualmente, ¿no? Bien. Además, siempre visita a Sinipo en compañía, como veis ahí, formando parte de un viaje, y su motivación pues está muy bien dicho anteriormente, es decir, su motivación es en la naturaleza, realmente la relación con el paisaje, y de hecho ahora veníamos hacia acá, vosotros estáis acostumbrados a vuestro paisaje, pero cuando venimos para acá y va entrando, es decir, el paisaje se convierte en algo espectacular cuando llega a nuestra zona, a vuestra zona, donde vivís vosotros, y más hacia toda la zona alrededor de Sinipo. Entonces es un motivo muy amplio, es decir, que además de la cultura, el paisaje hay que tenerlo muy presente en este tipo de turismo. Después, otra cosa muy importante, y es que llega allí, se encuentra el monumento con esas características, y ahora veréis lo que está actualmente y cuáles los recursos humanos que tiene, y indica que es capaz, eso es una cosa que también nosotros de la facultad y a todas las administraciones estamos siempre intentando decir, que el turismo necesita de recursos, digamos que el propio turista genere una serie como genera una serie de externalidades, pues como cualquier otro territorio que también se paga una pequeña tasa o algún tipo de aportación. ¿Para qué? Para poder recuperar o para poder invertir en toda la zona, pero el turista que llega o el visitante que llega a Sinipo, porque es realmente un visitante, ya que no está allí, está dispuesto a pagar entre 1 y 6 euros para poder entrar, y además hasta 10 euros por una visita guiada. Esto es bastante interesante porque nos da una visión para poder hacer una proyección a medio plazo de lo que con el volumen de turistas, digamos, del impacto o de los recursos que podríamos recaudar con la propia explotación del propio yacimiento, ¿no? O la propia zona. Perdón, le he dado a esto que parece a mí. Es que esto no es que la he puesto al revés, ¿vale? Es anterior, exactamente. Bien. Después, dentro del proyecto, como veis aquí, de comunicación y difusión, está, digamos, la parte de la propuesta de difusión. Es decir, ya tenemos, digamos, el perfil, o como les ponía ahí, el robot, o perfil robot del turista, ¿no? Entonces, las propuestas que nosotros realizamos son varias en este programa. En primer lugar, desarrollar un plan de comunicación. Pero este plan, y vuelvo a referirse, este plan, no se trata de hacer un plan de comunicación para que mañana tengamos muchísima gente en Sinipo y que nos pueda generar otro problema. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Málaga, y todos lo conocéis, y yo he participado en él, hemos hecho un plan para que hoy Málaga está como está, con muchísimos turistas. ¿Y qué ocurre? Pues estamos en un plan para poder moderar el volumen de gente que está llegando, porque eso nos puede generar bastante problemas. Entonces hay que hacer un plan de comunicación selectivo a determinados perfiles de turistas, etc. Después, otra propuesta que realizamos ahí es un plan de señalización. Está claro. No está suficientemente señalizado. Es que de hecho, cuando vas por la carretera para llegar a Sinipo, digamos, la señalización está hasta posterior, creo recordar, que la entrada allí, ¿no? Es decir, habría que hacer un plan de señalización tanto para llegar como un plan de señalización dentro de toda la zona, ¿vale? Establecimientos, por supuesto,
dentro de ese centro que hemos dicho de interpretación y de visitantes, pues una planificación de actividades, visitas guiadas, jornadas, publicaciones, hacer ahí un gran centro de visitantes con una serie de elementos que además nos permita difundir todo lo que se está realizando en toda la zona. Es muy importante también la última parte, bueno, por supuesto con las mejoras de accesibilidad, y ya se han comentado desde el punto de vista arquitectónico, también hilan un poco con ese ámbito, pero hay que hacer una serie de actividades de accesibilidad. ¿Para qué? Para poder, por una parte, las barreras comunicativas que existen sobre el elemento, y después las propias físicas que están comentadas en la parte arquitectónica. Bien, en definitiva, todos conocemos un diferente centro de interpretación, aunque nosotros estamos, y dentro de la facultad estamos especializados y tenemos, de hecho, profesores que además de ingenieros en informática participan o han estudiado también historia y son especialistas en arqueología. Entonces, realizar una serie de contenidos, de alguna manera, con realidad aumentada, con que se puedan, digamos, ver cómo es realmente o qué características tendría ese programa dentro de esto. Más café, hay un virus o algo. Bien. El programa de recursos económicos, esto es bastante importante porque verás, digamos, todo este proyecto al final está muy bien, se queda hecho un libro, pero lo que tenemos que analizar es cuánto cuesta realmente, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? Entonces nosotros en el diagnóstico que hemos realizado, la primera parte que hemos estudiado es analizando el número de visitantes que actualmente viene o está viniendo a Cenipo, como veis ahí, y contando un poco en todas las participaciones de todos los programas que hay. Es decir, hemos analizado hacer un pequeño análisis de qué hubiera pasado si realmente hubiéramos pagado, aunque fuera 1 euro o 2 euros, en este caso la media ha sido 3 euros, hemos decidido al final 3 euros que hubiera ocurrido, si eso o cuánto se hubiera recaudado. Entonces, porque aunque aquí planteamos que podemos acceder a programas europeos, como veis ahí, a programas de ámbito nacional que se pueden, para poder buscar recursos, para poder hacer uno de los apartados importantes que hay que saber es lo que está dispuesto a pagar los visitantes. Fijaros ahí que en los últimos 10 años ha habido unos 110.000 visitantes, y entonces, en función de la encuesta, pues hemos calculado por un promedio de 3 euros por visitar a Cenipo, y un 70% que estaría dispuesto a pagar 5 euros, lo hemos ido por bajo. Eso fue una discusión que tuvimos en el grupo de trabajo para ver calcular qué se sacaría o hubiera sacado desde el 2007 al 2017. En 10 años hubiéramos generado 500.000 euros si hubiéramos tenido simplemente ese coste de entrada y ese importe para la visita, ¿vale? Bien. ¿Qué se prevé entonces? Nosotros lo que preveemos en este programa, concretamente de ingresos, como veis ahí, es que el coste general es unos casi 6 millones de euros, ¿no? 5.793.000 euros. Entonces ahí, como veis, que arriba y en grande puesto es que creemos o analizamos que poner en marcha todo esto costará ese importe, pero que el 62% de los ingresos pueden cubrirse con las diferentes actuaciones que estamos analizando o que hemos planteado. Además, en este importe, los ingresos que veis previstos no están incluidos otras actividades que lo hemos puesto aquí en negro para que veáis, que son posibles concesiones que se puedan realizar, posibles alquileres, espacios privados que se puedan utilizar. Recordaba, por ejemplo, ahora en mi visita última a la Universidad de Girona, me hacían una visita por todo el casco histórico y me contaban el impacto económico que ha tenido Juego de Tronos, ¿no? que se ha rodado allí, y lo que ha ganado el ayuntamiento simplemente por rodar allí Juego de Tronos, ¿no? Es decir, que se podían incluso establecer algunas actividades, siempre por supuesto dentro del ámbito de lo que es la conservación del patrimonio, y siempre, digamos, que se podían alquilar los espacios para múltiples actuaciones, para múltiples eventos, o
acciones de patrocinio o de mecenazgo, como veis, con lo cual eso implicaría que esos, digamos, ingresos que nos faltarían podríamos completarlos hasta eso. No obstante, también es verdad, y así lo planteo, que en alguna de las modalidades de los entes anteriores pues también tendría que haber una dotación para poder realizar este tipo de bueno, aquí tenéis con respecto a los recursos humanos, porque una gran parte de lo que hemos hablado de los recursos económicos, aparte de lo que cueste el centro de interpretación, las tecnologías, etcétera, ahora vamos a ver la parte del recurso humano. El diagnóstico es muy desalentador, ¿no? En el sentido de que hemos tenido 2 efectivos, allí 2 personas que han estado trabajando en Asinipo en el 2015 y después con la crisis hemos pasado a un efectivo y ahora parece que hemos vuelto a recuperarnos y tenemos 2 personas en Asinipo. Eso, y después aparte un pequeño servicio de limpieza. ¿Qué significa? Que estamos en una situación ahora mismo, y yo así lo digo, precaria, es decir, el turista que va allí o el visitante que va es alguien que tiene mucho interés en ir porque no va a encontrar ni agua, ni un baño, bueno, hay algo, pero bueno, porque después hay que estar con el tema de los aseos y va a encontrar digamos, un esfuerzo por llegar ahí. Y entonces, porque no tenemos, digamos, recursos para mantener este tipo. Entonces el diagnóstico está claro, es un diagnóstico de muy bajo nivel de recursos humanos. Bien. Claro, aquí con respecto a la estructura nos hemos basado en lo que plantean los organismos asociados a la UNESCO y entonces pues por un lado hemos sido precavidos y por otro hemos sido pues hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Igual que en los 4, lo que hemos planteado en los 4 niveles del plano institucional, pues en la estructura pues puede ser muy diferente y puede ir creciendo poco a poco, ¿no? Lo que sí es verdad es que lo que se plantea en la estructura de recursos humanos tiene que haber una parte de dirección, una parte de conservación, de difusión y de administración, como es lógico, y además tiene que estar relacionada con todos los programas que anteriormente hemos dicho. Entonces nosotros hemos realizado aquí varias propuestas. La primera de ellas, la más moderada, que sería un técnico y 3 personas para atención al público. En la segunda propuesta, como veis, esto por supuesto todo está desarrollado con sus costes de presupuesto de personal dentro de la memoria que hemos realizado y digamos todo está incluido dentro de todos esos costes, ¿no? Pero que ahí habría que saber que es una progresión que va incrementando en el tiempo y en función del volumen que vaya adquiriendo, pues es una manera de ir incrementando ese volumen de personas. Entonces la segunda propuesta está en 8 personas y la tercera está en 20 personas. Que la idónea, la de 20 personas, como es lógico. Pero pensar en plantear hoy por hoy una estructura de 20 personas es totalmente absurdo porque y más en el momento político que estamos pues se regaría el plan y se quedaría de nuevo al campo. Entonces la idea es hacer una propuesta en diferentes procesos que iría relacionada, por eso el tema de la planificación relacionada con los diferentes programas que hemos planteado anteriormente, hasta digamos una propuesta global que como veis ahí estaríamos por 10 personas para atención al público, personas de mantenimiento. Esto ya es cuando lo vean los futuros ciudadanos de la zona. En definitiva, que yo he querido ser un poquito para ceñirme a la hora, estos 20 minutitos últimos más rápido. En definitiva, tenemos aquí otra frase que yo creo que es muy importante y es que la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones actuales. Así hemos empezado pensando o justificando de que sin planificación no hay rumbo, y esta es un poco decir que si no pensamos ahora o decidimos ahora cómo va a ser el futuro, pues al final lo que nos ocurre es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Que tenemos que ir remendando las cosas que no hacemos, ¿vale? Entonces es muy importante planificar y, como ha dicho Bartolo, gestionar, es decir, porque solo planificar sin gestión no tiene ningún sentido. Y por último y ahí están los diferentes, yo quiero con esto y también volver, aunque ya lo han dicho en la presentación, agradecer a digamos, la posibilidad que nos han dado a la Universidad de Málaga con
el equipo tan interdisciplinar que hemos trabajado, que han sido desde historiadores del arte, arqueólogos, ingenieros informáticos, geógrafos, y también agradecer también la colaboración que hemos tenido con el Ayuntamiento de Ronda, tanto con Bartolomé como con José Manuel, y también la implicación de los técnicos de la Junta de Andalucía. Por supuesto, a Unicaja, lo que hay que agradecerle la financiación para que todo esto haya sido realidad. Así que con esto, pues, muchas gracias, y si queréis hacer alguna pregunta, ¿no?, sobre el tema, pues, sí. ¿Vale? ¿No? Bueno, abrimos un turno de preguntas. El último escenario, por aclararlo, pues, todos estos temas se ven así, claro, el esfuerzo de síntesis ha sido importante. Este último escenario de recursos humanos no es una invención, quiero insistir en eso. Eso es la plantilla que, por ejemplo, tiene ahora cualquiera de los conjuntos, de los 8 conjuntos arqueológicos que hay en Andalucía. Sí, ese escenario va en armonía en función al ente de gestión que se monta al respecto. Es decir, 20 personas ahí en Bailo Claudio, que es conjunto arqueológico. Así que no es una invención nuestra, que no es al peso, no vamos a echar eso 1 kilo, no, esa 2, no. Lo que se ve es que tiene su claro, parámetro real, ¿no? Y lo que es, pero claro, también es verdad que lo que hay que plantearse es que tendremos que llegar al estado de Bailo Claudia, pero para eso hay que andar. Entonces lo que tenemos que arrancar y poco a poco un poco es la propuesta del documento, que, hombre, la idea sería que si la Junta de Andalucía o los modelos que se quedan, hay una inversión suficiente, se pueden llegar a todos estos escenarios, ¿no? Pero la idea es tener una visión global de las diferentes posibilidades, un diagnóstico, por supuesto, que está claro, escrito claramente y que todo el mundo lo pueda consultar, y todas las acciones propuestas para que el que tiene que tomar la decisión no tenga que pensar al azar, sino que ahí tiene directamente lo que puede hacer, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es algo que se ha avanzado bastante, y lo que tenemos que entre todos y todas es intentar que lo pongan en marcha. Esa sería la idea, ¿no? Una pregunta. Venga, empezamos. De los 4 modelos institucionales, ¿se puede directamente apuntar por el que, no sé, el modelo Bailo Claudia, directamente ya se puede ir a por él? ¿O hay que ir un poco por fase? Claro, es un tema, vamos a ver, hay 2 cuestiones. Una es un tema de trayectoria, 4 posibilidades, ¿cuál es el escenario? O lo mismo también es otro tema que hay que decirlo, la propia evolutiva, la propia cadencia que vayamos llevando a Sinipo nos puede ir pasando de un enclave con una periodicidad anual de inversiones de mayor dotación y ir a conjunto. Es decir, que no es o café o leche, o blanco o negro, es decir, que el tema es andar. En esto es como todo, hay que andar y crear camino natural. Y lo importante está que está el documento. Claro, es decir, que eso... Y por ejemplo, no es necesario tener técnicos dentro del centro de interpretación si no tenemos centro de interpretación. Eso está claro, ¿no? No tenemos que tener técnicos de administración, digamos. Por eso lo interesante es tomar un ente, y ese ente que haga el documento, como dice la palabra, una planificación, y a partir de ahí ir creciendo, que a lo mejor esto se puede tardar varios años en llegar a eso, pero la idea es tomar el mecanismo. Por ahí había atrás primero y después. ¿Vale? Vamos a ver, ¿hay fijado algún plazo, bueno, tenéis estimado algún plazo de, digamos, a partir de ahora? Ahora mismo, una vez que Unicaja entregó al Ayuntamiento el documento, la semana que viene se entrega en la delegación territorial para que lo analicen y resuelvan al respecto. Es decir, la Consejería de Cultura, vamos, de Málaga pasará a Sevilla, la Consejería de Cultura es la que resuelve si se aprueba el documento, que hemos dicho desde la primera reunión en todas y todos los borradores, que yo no sé si habrán sido 60 o 70, los técnicos, 2 técnicos de la Administración Territorial de Cultura han estado, y el consejero técnico de la Consejería de Cultura también. Es decir, que es un documento
utilizando términos políticos, está pactado, concertado y coordinado. Vamos, de hecho, desde los inicios, ¿no? Por lo tanto, es complicado. de hecho el apartado de recursos humanos han participado muchísimo porque queríamos que se implicaran los técnicos de la Junta de Andalucía, ¿no? Para que no hubiéramos hecho algo que estuviera un poco no en línea con ellos. Entonces ellos están totalmente alineados con esto, por eso han participado con nosotros en todas las reuniones que hemos tenido hasta el final, ¿no? Hasta el final. Lo que pasa es que realmente, como dice Bartolo, hay que presentarlo y quien tiene que decidir es el político, pero que los técnicos sí han participado, ¿no? Que lo hemos hecho de esa manera. Esto, si no es algo participativo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces así lo hemos realizado. Bueno, que iba a terminar una bueno. Lo que acaba de decir Bartolomé hace un ratito, de que la excavación, bueno, digamos, la cronología que lleva o el tiempo que lleva a Cinipo es muy escaso. Sí. Realmente los restos vamos, no llega ni un 10 o un 15% de lo que pudiera haber en el interior, que eso quizás es lo que puede atraer más a futuro, a medio y largo plazo. Eso también, aparte de la participación de la UMA o de otras universidades, que sería interesante el plan de colaboración que hubiera entre ellos, bueno, entre todo lo que se elija. Aparte de eso, pienso que si no se hace a medio o largo plazo, el atractivo no va a ser solo lo que es el anfiteatro, bueno, claro, lo que tenemos claro. ahí. Que eso, Por eso si lleva una excavación, uno de los programas es de la investigación. aparte Y una de las propuestas es que, vamos, lo tenemos ya terminado con la UMA y colaboración de otros profesores de otras universidades, el proyecto general de investigación del yacimiento, un proyecto a 3 años prorrogable a 6, se presentará ahora en abril, lo tiene que aprobar también la Consejería de Cultura, pero vamos, que es un proyecto que va en su estructura y contenido, pues, y los miembros participantes, pues hay solvencia desde todos los puntos de vista. Y lo mismo que se aprobó uno en 2005, pues este se somete a aprobación. Es decir, que el plan prácticamente se presenta a la consejería el jueves que viene y el proyecto general de investigación, donde se ahonda en lo que estás planteando, se va a presentar ya, vamos. Porque también el ayuntamiento, en el marco de ese convenio del 9 de marzo, se encargaba, la Junta encomienda al Ayuntamiento el impulso del proyecto general de investigación, no solo el plan director, sino el impulso al proyecto general de investigación. Van dando eso. Vamos, está enseñado. Anda ya. El turismo necesita servicio, el turismo necesita ser bien atendidos, porque la mayoría del turismo es de boca en boca, que se expande las visitas. ¿No sería conveniente crear un grupo de voluntarios que inclusive hablen diferentes idiomas, que rebajen el dinero que se va a necesitar para abrir el lugar? En la mayoría de los lugares del mundo hay este tipo de voluntarios. Yo he participado en muchos países en ello, y eso nos daría mucho mejor servicio al turismo, que es lo que necesitamos. Y al principio, si no hay dinero, pues el voluntariado estaría dispuesto. Ya. Bueno, eso tiene mucho que hablar, porque soy decano de la Facultad de Turismo y también existe un voluntariado, pero después existe una profesión que es de guía. Y los guías, no sé si aquí habrá alguno en esta sala, no están muy de acuerdo con el voluntariado, porque, y nos pasa, nosotros hemos planteado un voluntariado en Málaga con nuestros alumnos, pues por ejemplo cuando llega un crucero y 5.000 personas, ponerlo voluntariamente estarían dispuestos ellos para dirigir los flujos turísticos, no todo el mundo por el mismo camino, porque se genera una serie de embotellamientos entre que se cruza desde el muelle 1 a la Plaza de la Marina para intentar, y por ejemplo, pues no ha podido ser, porque en otros países se puede hacer, pero aquí no se puede hacer por la regulación, porque es una profesión de guía turístico profesional. Entonces, claro, nosotros lo que sí, digamos, si es a nivel de difusión, ahí como veis, lo que sí
podemos trabajar, y ahí lo hemos puesto en redes sociales, porque en redes sociales, en las diferentes webs, digamos, hacer una campaña de comunicación y difusión se puede hacer. Ahora, directamente ya en el sitio, pues es mucho más barato poner voluntarios, pero realmente choca con esa que se podría estudiar, pero por eso no está puesto de esa manera en el documento, porque mi profesor de Historia del Arte va por Málaga, por el BIC, haciendo con sus alumnos, y la policía le pide el carnet, le pide el carnet, pero que es lógico, porque aquí todo el mundo no puede hacer algo para lo que uno ha estudiado. Lo que pasa es que no le pone una multa porque es profesor de Historia del Arte, pero es que hay mucho intrusismo en muchísimas, y el turismo es una de las cosas que creo que, y lo he dicho muy claramente, el turista necesita muchas cosas, pero el turista sobre todo lo que tiene que venir es un turista que respete el territorio, porque el turismo lo que tiene que producirte es que la gente donde está sea anfitriona con el turista, ¿vale? Entonces pues tenemos que no generar un impacto negativo por algunos de los sectores que nos pueda rechazar ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que están ocurriendo ahora, no aquí, pero en otros sitios, aquí también, ¿no? Pero no tanto, el tema de la vivienda turística, así que hay que pensar cuando no vale todo para el turismo, sino que hay que estructurarlo. Y yo comparto que en muchas cosas sería bueno el voluntariado, pero en otras pues entiendo que no podría ser, ¿no? O sea, un poco es para que lo comprendamos, ¿no? ¿Vale? Sí, pero Dime. ¿no estaría mal crear un grupo de voluntarios preparados? Posiblemente incluso lo harían mejor que tantos guías que tenemos en rondas de fuera, de dentro, que están comunicando a los visitantes verdaderos disparates. Claro. Eso es. Bueno, no hay filtro ninguno. eso si queréis podemos establecer otro día Perdona, es una pena porque no van totalmente de acuerdo. informados, Claro. van desinformados. Claro. Y no entiendo por qué se está permitiendo eso. Antes Pues muy no fácil. sucedía. Pues muy fácil. Pues Entonces, es otro día. Si Preparar queréis. un grupo de voluntarios, de personas. Eso no tiene solución. Eso no lo soluciona. Se lo voy a explicar por qué no lo soluciona. Se lo voy a explicar. Porque el problema del turismo, voy a ver si lo hago, esto necesitaría explicarlo mucho más tiempo, ¿no? Pero para que lo comprendamos así. El problema del turismo es que los destinos, cuando hablo de destino, hablo destino Ronda, destino Málaga, destino Montecorto. En función de vosotros sois un destino patrimonial muy potente, los destinos han perdido el control de los visitantes. Ese es el problema. Entonces poniendo un grupo de voluntarios, dejemos la reflexión terminar, poniendo un grupo de voluntarios, podemos dar una información al que llega, como yo, que llego en el coche, aparco en el parking de la Plaza de Socorro, pero no podemos darle solución al autobús de chinos que viene de otro lugar, que ya lo ha comprado alguien por otro lado y que el destino ni siquiera sabe que venían, ¿vale? Entonces, esto tiene mucho más. Entonces, el problema del control de flujos, del control de la información, tiene que pasar por la propia gestión. Ahí estamos con la propia gestión. Entonces, lo primero que tendríamos que tener es que el destino tendría que saber cuántos turistas van a venir mañana a Ronda, y no lo sabemos. No lo podemos saber. Lo podemos saber, pero no lo sabemos, porque no se ponen los mecanismos para hacerlo. ¿Qué ocurre? Cualquiera organiza un autobús a Ronda, y como es legal meter a un guía pagándole oficial en el autobús, ese es el que enseña Ronda. ¿Que lo enseña correctamente o incorrectamente? Eso será otra cuestión, pero quiero decir que forma parte. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un cambio de modelo turístico, digamos que el destino tiene que decir que para estar dentro de aquí, pues podría estar acreditado como guía turístico en Ronda o con características. Habría que trabajar en otro tipo de cosas, pero que es no sé si lo he podido explicar bien, pero es un movimiento bastante complicado, ¿no? Bastante complicado, y sobre todo la tecnología es la que, como ha avanzado tanto y como los destinos que están gobernados
por determinados grupos políticos no han avanzado al mismo nivel, pues entonces las empresas han avanzado más rápidamente, entonces pues o encontráis por ejemplo aquí en Ronda pues con mucho aluvión de visitantes y ya no solo que no le expliquen Ronda, sino que vienen aquí y se marchan de aquí, ni siquiera vienen, habría que, por eso digo que esto necesitaría un monográfico para poder trabajar. Entonces, trasladando esto a Sinipo, porque no estamos hablando de Ronda, trasladando esto a Sinipo, lo que tenemos que procurar es que este gestor no permita que allí visite aquello o que haga su visita gente o guías que no estén especializados en ese monumento, es decir, no se entra luego, después yo asisto por ejemplo, porque si no me puedo hablar de esto, yo asisto por ejemplo a reuniones de foros de turismo y donde están empresas como agencias de viajes, etcétera, y protestan porque no les permiten entrar a sus guías en la Alhambra. Pues claro que no les permiten entrar a la Alhambra, los guías que hacen eso son los guías de la Alhambra, o los guías que cuando se haga este gestor, lo que tiene que tener ese gestor, la precaución de que el que haga la visita en los diferentes itinerarios sea un guía con conocimiento de Hacienda. Eso es formación. Y aquí pues también se puede trabajar, pero requiere una planificación turística adecuada que creo que tiene mucho que mejorar. ¿Vale? Yo quería preguntar el papel del ayuntamiento de cara al futuro por posibles cambios políticos que pudiera haber, que no tuvieran tanta sensibilidad con el patrimonio, que se prevé o que podría pasar. Yo te hablo, vamos, vuelvo a insistir, el documento es un compromiso. Es un compromiso. Y los compromisos, bueno, pues tienen un punto de partida y en este caso una meta. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que el documento de planificación marca un itinerario y desde luego penaliza a los vericuetos. Sin planificación, lo normal es que utilicemos, si la vereda va por aquí, podamos salir por aquí, entrar por allí. Lo importante de estos documentos es que la vereda está marcada. Entonces, es accesible a todo el mundo, los ciudadanos, los que tienen una responsabilidad técnica, los que tienen una responsabilidad política. Ese compromiso está ahí. Ese documento no lo hemos hecho por amor al arte, lo hemos hecho porque era necesario. Pero la pregunta de ella es si hay un cambio o el que viene, ¿no? Pues claro, la política es fundamental. No activar nada. Claro. Si está, pues no lo activará. Es decir, que eso ya depende. Por eso, pues ahí están los ciudadanos que una de dos, o le exijan que lo activen, porque y sobre todo ya no solo Ronda, porque también está Montecorto, claro, también Setenil de las Bodegas. Es decir, estamos hablando de que, os voy a poner otro ejemplo, Málaga activa el Caminito del Rey, entonces pues lo que se está produciendo en el Caminito del Rey ahora mismo, vamos, es que estuve reunido anteayer con este tema, lo que se está produciendo en Caminito del Rey es que la gente va a Caminito del Rey y se va del camino, entonces no genera nada, desarrollo local alrededor. Entonces hay que ponerse de acuerdo, en este caso, y bien lo ha planteado como si fuera un parque cultural, es decir, algo que hay que hacer entre todos, porque no se trata de que vengan aquí y no allí, sino algo entre todos. ¿Qué pasa en Caminito del Rey? Pues que ahora se tienen que poner de acuerdo el alcalde de Ardales, la alcaldesa, tienen que poner de acuerdo ahora los municipios alrededor. Están incluso pensando en ponerse de acuerdo con Antequera, con otros lugares, para crear un gran parque que se pueda visitar. ¿Para qué? Para que después la gente, ya que viene un turista, pues que deje un desarrollo local en la zona, que si no, no. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Pues eso está como todo, es decir, la gente debe de pensar pues que el que venga, o uno de dos, si es favorable a hacer todo este tipo de cosas, lo hará, y si no, pues habrá que exigírselo. O habrá que, exigírselo, habrá que decírselo a ver si quiere hacer caso. Es un documento, pero el documento técnico, es un documento técnico. Claro. Y ahora, el grado de desarrollo evidentemente depende de la acción política. La esperanza que tenemos todos, que deberíamos de tener, que a Sinipo cae bien a todo el mundo. A Sinipo cae bien a todo el mundo. Entonces no hay
no hay en principio indicios suficientes como para decir pues, que esto se quede en un cajón, sería lamentable. Si llegara a ese punto, pues hay que recordar que el compromiso está ahí en ese documento y hay que desempolvar los papeles, sacarlos. Y también, Bartolo, en función de quién sea, pues las políticas que aplique serán más relacionadas con la gestión pública tal o con la gestión externalizada. Eso ya irá viendo el que cada uno tiene una filosofía y lo vemos diario en lo eso, porque cada uno tiene una filosofía, pero el documento tiene múltiples soluciones o propuestas, pues vamos a aplicarlas.